les bendiga. Qué gusto poder saludarle, poder estar por este medio, ¿cierto? Le envío un saludo a cada uno de ustedes y dando gracias al Señor por este tiempo en donde podemos escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? Damos gracias a Él porque Él es fiel con nosotros, es bueno, es maravilloso y siempre tiene cuidado de nosotros y siempre tiene una porción para nosotros en la palabra. Así que oramos al Señor para que comencemos. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu gracia y tu bondad hacia nuestra vida. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Podemos ver tu mano poderosa en nuestra vida, tu cuidado, tu protección. Cómo no adorarte, Señor, exaltarte. Podemos ver también, Señor, que tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos ser cambiados, podamos ser moldeados, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar todo lo que tenemos arraigado en nuestro corazón, para que podamos cada día ir cambiando, ir renovando nuestro entendimiento, para poder llegar, Señor, a ser hijos tuyos, como tú quieres que seamos, Señor. Te bendecimos, te amamos y te adoramos, y todo lo que hagamos en este tiempo sea dirigido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios sea hablando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos ser cambiados, Señor. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra que está en Santiago 5:16. Dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, hermanos, es un versículo conocido, ¿cierto? Nosotros lo hemos escuchado en algunas ocasiones, pero yo quería enfocarme en la parte donde dice orar unos por otros. La importancia, ¿cierto?, que tiene este versículo de orar nosotros los unos por los otros. El valor que nos da el Señor aquí, de que nos muestra, ¿cierto?, que tenemos el deber de orar por nuestros hermanos. Si bien nosotros, ¿cierto?, somos un cuerpo, dice el Señor en Primera de Corintios, dice: nosotros como iglesia de Cristo somos un cuerpo con muchos miembros, ¿cierto? En el cuerpo existen diferentes miembros, pero con un mismo espíritu, lavados, ¿cierto?, con la misma sangre, limpiados, ¿cierto?, con la sangre de Jesucristo, redimidos, ¿cierto?, por la cruz, que Cristo se sacrificó por nosotros. Él nos dio perdón de pecados, nos permite, ¿cierto?, la salvación. Eso es lo que nos une como cuerpo, lo que nos une como hijos suyos, lo que nos une como iglesia, como cristianos. Y por eso nosotros debemos estar orando los unos por los otros. Esa es como la primera razón que nosotros tenemos de orar los unos por los otros. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros cumplamos con esta parte de este versículo. ¿Y por qué, hermanos? Porque cada día, ¿cierto?, estamos expuestos a diferentes situaciones espirituales. Tenemos una vida frágil, ¿cierto? Dependemos del Señor. Si nosotros escudriñamos un poquito la Biblia, ¿cierto?, vemos que todas las personas que están ahí, todos los personajes de la Biblia tuvieron momentos difíciles, tuvieron dificultades, tuvieron angustias, depresiones, tuvieron penas, dolores, ¿cierto?, batallas que luchar, pero el Señor estaba ahí con ellos, así como predicaba, ¿cierto?, el pastor el domingo. No estamos exentos de que nos sucedan cosas, no estamos exentos de que pasemos un duelo, no estamos exentos de que pasemos una prueba, una enfermedad, no estamos exentos de eso, porque somos personas, somos seres humanos, ¿cierto? Y por eso podemos tener dificultades, y también las dificultades, las pruebas, ¿cierto?, nos hacen crecer, nos enseñan, nos hacen ver la vida de diferentes formas.
Y por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos en una constante comunicación los unos con los otros, estemos en constante oración los unos por los otros. ¿Y por qué? Como le decía, porque tenemos tiempos difíciles, tenemos pruebas, tenemos dificultades, y también porque estamos viviendo en una sociedad totalmente diferente a la que antes podíamos ver. La sociedad ahora está indolente, está violenta, está agresiva, ¿cierto? Entonces nosotros también debemos cuidar en nuestra vida de eso. Y el Señor en Efesios 6, 11, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿cierto? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con eso nosotros tenemos lucha como cristianos. De repente se nos levanta, ¿cierto?, en el trabajo, alguien que nos molesta, alguien que nos asedia, o en cualquier lugar, ¿cierto? O podemos pasar, como le decía anteriormente, enfermedades. Pero el Señor nos insta a que nosotros tomemos la armadura. Esta parte es la parte de la palabra donde dice, tome la armadura del Señor para que usted esté preparado para cuando venga la prueba, la dificultad, cuando vengan los dardos del enemigo, usted esté preparado con toda su armadura. Pero al final, después que el Señor nos dice, tome la armadura, dice, en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Amén. Aquí el Señor nos sigue constantemente instando a orar por los santos, ¿cierto? Con toda súplica. Esto quiere decir que la oración es parte de nuestra armadura. La oración es parte de lo que nosotros, es la herramienta que nosotros tenemos para poder defendernos, ¿cierto?, de toda esta lucha que tenemos contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este siglo. Es la oración la que nos implica, ¿cierto?, seguir adelante, la que nos ayuda, la que nos anima, la que nos levanta. La oración también trae unidad a la iglesia. La oración trae amor, trae respeto, trae gratitud los unos con los otros, trae compasión. Tú te compadeces, ¿cierto?, del hermano que está pasando necesidad, trae preocupación. Si tú oras por otro hermano que está pasando una necesidad, tú te preocupas por ese hermano, te preocupa qué le está aconteciendo, qué le está pasando. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos orando los unos por los otros, que estemos recordando a los hermanos, que estemos orando también por los hermanos nuevos que llegan. Es muy importante, hermanos, que nosotros oremos por los hermanos nuevos que llegan a nuestra iglesia, porque ahí el Señor les va a alimentar, les va a dar la comida, les va a dar la papilla. Pero es importante que nosotros que llevamos tiempo podamos también compartir las oraciones con ellos. Por eso, hermanos, la importancia de que nosotros estemos orando los unos por los otros. Y buscando un ejemplo en la Biblia encontré el apóstol Pablo, ¿cierto? Como él, ¿cierto?, desde su conversión hacia adelante, él fue por diferentes lugares, ¿cierto?, de las ciudades, predicando el Evangelio, queriendo que otros también se enteraran de lo que él había experimentado en su vida. Vemos como el apóstol Pablo tenía una gran cercanía con Timoteo, cómo él lo cuidaba, cómo él lo aconsejaba, cómo él le decía en las cartas, si nosotros podemos ver Timoteo, leer Timoteo, ¿cierto? Vemos cómo Pablo lo aconsejaba. Y si vemos en Timoteo 6, 20, le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las blasfemas llamadas ciencia. ¿Cierto? Le insta a Timoteo que guarde lo que se le ha encomendado,
estas oraciones tienen valor, estas oraciones, hermanos, son poderosas para Timoteo, y todo lo que el apóstol Pablo puede influir en Timoteo. Esto nos enseña que nosotros también podemos influir en otros hermanos, orando los unos por los otros. Y qué maravilloso es, hermanos, cuando tú te sientes respaldado por alguien, tú te sientes amado por alguien, ¿cierto? Si bien nosotros tenemos comunión con el Señor, nosotros oramos, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros tiempos de oración, pero también necesitamos muchas veces que otros nos ayuden a orar, que otros también estén respaldando lo que nosotros hacemos, porque eso nos da más seguridad. Yo me contenté mucho cuando David me dijo: Adela, llamé al pastor por nuestro viaje, y eso en mí produjo una paz, una seguridad, porque dije: vamos con la cobertura del Señor. Y eso muchas veces, hermanos, es la oración de los unos por los otros, que nos permite tener una cobertura mayor de la que ya tenemos, ¿cierto? Están intercediendo más personas por las situaciones que estamos viviendo. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros como iglesia podamos estar orando los unos por los otros. Muchas veces quizá a usted le da vergüenza pedir oración porque va a decir que quizás usted no ora, van a pensar que usted no clama. No es eso, hermanos, sino que necesitamos también, ¿cierto?, tener una comunión como iglesia. Necesitamos estar constantemente en clamor y en oración. Amén. Y también podemos ver en Efesios 1:16 cómo el apóstol Pablo también, ¿cierto?, le escribía las cartas de ánimo a las iglesias. Podemos ver 1:16, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo, ¿cierto?, estaba pidiendo por la iglesia de Efesios que el Señor le diera, ¿cierto?, sabiduría, que el Señor les diera revelación, que el Señor les diera más conocimiento de Él. Y eso es lo que nosotros debemos orar por nuestros hermanos. Orar también nosotros por el ministerio de intercesión, para que las hermanas, ¿cierto?, el Señor les dé sabiduría, les dé revelación, les dé más conocimiento del que ya tienen, para que ellas puedan dirigir las oraciones precisas, puedan dirigir las oraciones donde está la necesidad, donde está la angustia, donde están las cadenas de opresión, para que ellas tengan el poder, para que ellas puedan romper esas cadenas y la persona pueda ser liberada. Hermanos, hay tremendas pruebas, hay tremendas dificultades cuando una persona está en la droga, o hay enfermedades mentales tan fuertes, hermanas, que se necesita un clamor muy fuerte para que esto pueda ser desatado. Por eso, hermanos, hay que orar al Señor los unos por los otros, y hay que pedirle sabiduría y revelación y conocimiento de Él cada día, así como Pablo, ¿cierto?, pedía por las iglesias, así nosotros debemos pedir también por nuestros hermanos. Padre maravilloso, Pablo, ¿cierto?, era un luchador, un intercesor de las iglesias. Y Pablo se preocupaba por cada una de ellas, ¿cierto? Él estaba siempre pendiente de que no se fueran por falsas doctrinas, que no se fueran por otro camino. También podemos ver en Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si vemos que coincide, ¿cierto?, en conocimiento. Pablo siempre estaba orando por las iglesias para que el Señor les diera más conocimiento. Y eso es lo que nosotros debemos orar, hermanos, que el Señor nos dé más conocimiento de Él. Por eso es importante que usted ore por otro hermano que está recién conociendo al Señor.
o que está en prueba, o que está en dificultad, que el Señor le dé el conocimiento de esa prueba, que el Señor le dé la salida para esa prueba y para esa dificultad. Dice, y esto pide una oración, ¿cierto? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aleluya. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Por eso dejó establecida su palabra, para enseñarnos, para instruirnos, para mostrarnos, ¿cierto? Dónde nosotros debemos poner nuestra necesidad, dónde nosotros tenemos que buscar cuando estamos en luchas, cuando estamos siendo atrapados quizás por principados, por potestades, a dónde nosotros tenemos que dirigirnos. El Señor es maravilloso con nosotros y nos enseña cada día, ¿cierto? Para nuestra vida. Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de nuestra vida y no debemos nunca dudar de eso. El apóstol Pablo, ¿cierto? En todas estas cartas nosotros podemos leerlas y vamos a encontrar riquezas maravillosas para nuestra vida, para que nosotros podamos orar. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire qué maravillosa oración nosotros podemos hacer, ¿cierto? Por los hermanos, que el Señor les dé sabiduría, les dé inteligencia, que el Señor les dé la gracia, que el Señor les dé inteligencia espiritual, nos dé inteligencia espiritual para nosotros poder saber qué es lo que quiere el Señor de nosotros, dónde nosotros debemos dirigirnos, cuál es el camino que debemos tomar para ser más productivos en la obra del Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Eso es lo que Pablo le enseñaba a las iglesias. Eso es lo que el Señor nos está enseñando este día a través de su palabra. Y hay un versículo, hermanos, que a mí me gustó mucho, me impactó. Dice Juan 17:20, dice, Jesús ora por sus discípulos. Jesús también nos muestra aquí que Él también oraba por sus discípulos, porque sus discípulos necesitaban oración, sus discípulos necesitaban ser contenidos, sus discípulos se quedaban dormidos, ¿cierto? Entonces el Señor estaba en constante oración por ellos. Y vemos el 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, no ruega solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, aquí vemos cómo el Señor oraba por sus discípulos, pero también oraba por nosotros. El Señor ya estaba orando por nosotros. Dice, para que todos, dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, los discípulos, ¿cierto?, esparcieron la palabra del Señor. Y esta palabra, ¿cierto?, llegó a nuestra vida. ¿Cierto? Llegó un día una persona que intercedió por nosotros. Llegó un día hermanos que estaban orando por nosotros. Hermanos que se preocuparon por nosotros, de interceder por nosotros. Y por la gracia y por la misericordia de Dios nosotros pudimos conocer a este Dios grande y poderoso. ¿Y cómo no le vamos a adorar y exaltar, hermanos? Si Él es bueno con nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya había pensado en nosotros. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, dice que de ahí nos escoge el Señor. ¿Y cómo no le vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a querer también a nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a orar por ellos cuando están en necesidades? Hermano, el Señor es bueno con nosotros. Y yo le insto a que usted pueda seguir orando los unos por los otros. Yo sé que usted lo hace, pero siempre es bueno recordar, porque esto, hermanos, nos permite que nosotros tengamos más cobertura en el Señor, que nos podamos sentir aliviados y confiados que alguien está ayudándote en tu aflicción, que alguien está
ahí contigo, que alguien te aprecia, que alguien se preocupa por ti. Si bien, hermanos, tenemos al más grande, al más poderoso, a nuestro Dios, ¿cierto? Pero humanamente muchas veces nosotros necesitamos que alguien, ¿cierto?, nos contenga, que alguien nos apachurre, que alguien nos abrace, que alguien nos diga, hermano, yo estoy contigo. Eso es lo que como seres humanos nosotros necesitamos. Y esa es la iglesia, hermanos, ese es el amor de Dios. Así demostramos el amor de Dios en nosotros. Si no, hermanos, ¿de qué nos serviría, cierto, decir que amamos a este, que amamos a lo otro? Sí, muchas veces somos indiferentes. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime, que el Señor nos muestre dónde está la necesidad para que nosotros podamos acudir. Y qué maravilloso es, hermanos, cuando alguien te dice que está orando por ti. Eso te anima. Y también eso te anima a tú orar por otros. Y qué maravilloso también es poder orar por otros, poder compartir tu oración con otros. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que nos está diciendo en este versículo. Orar los unos por los otros. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que nosotros hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, hemos sido lavados por su sangre, hemos sido cambiados gracias al Señor por su presencia. Él cada día renueva nuestra vida, renueva nuestra mente. Así que, hermanos, le invito a que podamos reflexionar en esta palabra y que podamos entender la importancia de orar los unos por los otros. Amén, que el Señor le bendiga y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, en donde tú nos haces reflexionar y pensar, Dios amado, en cuánto amor tú has derramado por nuestra vida, cuánto amor tú has dado para nosotros, Señor. Señor amado, ayúdanos como hijos tuyos a clamar los unos por los otros, porque la oración, Señor, es importante para tus hijos, es la arma que tenemos, es parte de la armadura que tenemos, Señor. Padre, ayúdanos a interceder por los que no te conocen, ayúdanos a interceder por misiones, ayúdanos a interceder por los que están en las cárceles, en los hospitales, por nuestros vecinos y por diferentes situaciones, Señor, que se nos presentan en la vida. Ayúdanos a interceder por nuestra iglesia, por nuestro cuerpo, Señor, por nuestros pastores, por tantas necesidades que debemos interceder, Dios amado. Ayúdanos a estar alertas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, a precisar, danos conocimiento, danos sabiduría, danos entendimiento, así como oraba el apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a nosotros a orar, enséñanos también a orar a través de tu palabra poderosa, tu palabra viva, tu palabra eficaz. Gracias, Señor, por este tiempo. Enséñanos, Señor, cada día y muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres de nuestra vida, Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermano, y espero que podamos reflexionar en esta palabra. Un saludo y muchas bendiciones. Amén.